Buenas noches y bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a tener un repaso general acerca del futuro, utilizando el will para hablar del futuro. Entonces, vamos empezando. Vamos a ver primero oraciones positivas y oraciones negativas. Para formar oraciones positivas o negativas, yo siempre voy a necesitar un sujeto, la palabra will o la palabra won't. Ahora, el will me sirve para hablar del futuro, ¿cierto? Pero ¿de oraciones negativas o de oraciones positivas? Como ya íbamos viendo, el will me va a ayudar a formar oraciones positivas y el won't me va a ayudar a formar oraciones negativas. Entonces, dependiendo a lo que yo necesite, voy a elegir. Después tengo el verbo, que tiene que ir en forma base, en pocas palabras, que no tienes que modificarlo en lo absoluto, ¿sí? Y por último, el complemento. Veamos un ejemplo. Nosotros trabajaremos juntos mañana. Vamos a los comentarios, quiero que me ayudes. ¿Con qué empiezo esta oración? Dice mi estructura con el sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? De nosotros. ¿Y nosotros en inglés es? Excelente. Nosotros en inglés es we. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? ¿Cuál de ellos utilizamos aquí? El will, excelente. ¿Pero por qué el will y no el won't? Porque la número 1 es una oración positiva. ¿Cómo sé que es una oración positiva? Porque no veo la palabra no, ¿cierto? Entonces utilizo el will y no el won't. Ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es la acción? Trabajaremos, que viene de trabajar, y trabajar en inglés, ¿cómo dices? Así es, trabajar en inglés sería work. Y como dice mi estructura, a este verbo yo no lo modifico, lo dejo tal y como está. Por último, mi complemento. Juntos mañana. ¿Cómo digo eso en inglés? Vamos a los comentarios. Juntos sería... Así es, juntos sería together. Y mañana en inglés sería tomorrow. Y con esto ya tengo mi oración. We will work together tomorrow. Nosotros trabajaremos juntos mañana. Veamos un segundo ejemplo. Ella no estudiará inglés aquí. Vamos a los comentarios. ¿Esta qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Esta es una oración negativa porque veo la palabra no. Ok, entonces, ¿con qué empiezo? Con mi sujeto. ¿De quién estoy hablando? De ella. Y ella en inglés es... Ella en inglés es she. Ahora, de acuerdo a la estructura, ¿qué es lo que viene? ¿Bien el will o bien el won't? En este caso, lo que yo voy a utilizar es el... Muy bien, el won't, porque dijimos que es una oración negativa. Ahora viene el verbo, y el verbo tiene que ir en forma base. ¿Cuál es el verbo aquí? Estudiará, que viene de estudiar, y estudiar en inglés es study. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿modifico este verbo o lo dejo tal y como está? Porque miren, estoy hablando de she. ¿Qué opinas? ¿Lo modifico o no lo modifico? Dime sí o no en los comentarios. De repente le agrego una S, una ES. Lo dejo como está, ¿cierto? A pesar de que estoy hablando de she, lo dejo como está, porque eso me dice la estructura. Por último, mi complemento. Inglés aquí. Sería entonces English. Y aquí en inglés sería here. Y con esto mi oración ya está lista. She won't study English here. Ella no estudiará inglés aquí. Entonces, con estos componentes yo puedo expresar oraciones en el futuro, tanto positivas como negativas. Ahora veamos preguntas. Para preguntas dice la estructura que yo voy a necesitar también este will o el won't, solo que ahora van al inicio. ¿Por qué ahora van al inicio? Porque ahora estoy hablando de preguntas, ¿cierto? Estoy hablando de preguntas. Después recién viene el sujeto, mi verbo principal en forma base, mi complemento y el signo de pregunta. Veamos el ejemplo número 1. Lo hacemos juntos. ¿Cómo dices, tú viajarás con tu familia? ¿Sí? ¿Cómo preguntas eso? ¿Con qué empiezas? A ver, ahí dice el tú, entonces empiezo con el tú.
No, ¿cierto? Porque dice aquí la estructura que voy a empezar bien con el will o bien con el won't. La pregunta es ¿con cuál de los dos empiezo? Pues depende. ¿Es una pregunta positiva o una pregunta negativa? Esta es una pregunta positiva porque no veo la palabra no. Entonces yo voy a empezar con el will. Excelente. ¿Ahora qué viene? Ahora recién viene el sujeto. Y mi sujeto en este caso es tú. Y tú en inglés es you. Y así poco a poco voy formando mi pregunta. Ahora viene el verbo principal, que es viajarás. Viajarás viene de viajar. ¿Y cómo dices viajar en inglés? Muy bien, viajar en inglés es travel. Excelente. Viajar en inglés es travel. Por último, mi complemento. Con tu familia. ¿Sí? Con sería with. Muy bien. Ahora, tu familia. ¿Cómo digo tu familia? Ese tú sería el your. ¿Sí? Hablando de posesión, que es tu familia. Y familia en inglés sería family. Y como esta es una pregunta, no te olvides que tiene que terminar en signo de pregunta. Y con esta ya está. Will you travel with your family? ¿Tú viajarás con tu familia? Veamos un segundo ejemplo. Ahora lo hacen ustedes. Ellos no venderán el carro viejo. ¿Cómo digo eso en inglés? ¿Qué es esta? ¿Una pregunta positiva o una pregunta negativa? Esta es una pregunta negativa porque veo la palabra no. Entonces, ¿con qué empiezo esta pregunta? ¿Con el will o con el won't? Excelente. Esta vez voy a empezar con el won't porque dijimos que es una pregunta negativa. Después de elegir, ahora viene el sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? De ellos. Y ellos en inglés es they. Excelente. Ahora viene el verbo. El verbo principal en este caso es venderán, que viene de vender. ¿Y cómo dices vender en inglés? ¿Será sell o será buy? Sell o buy. ¿Qué opinas? Vender en inglés es sell, ¿cierto? ¿Y qué es buy? Buy es comprar, ¿sí? Mucho cuidado. When they sell el carro viejo, ese es mi complemento. ¿Y cómo digo el carro viejo en inglés? El sería the. ¿Y cómo digo carro viejo en inglés? ¿Te acuerdas la regla? Sí, es cierto. Primero el adjetivo, primero viejo, y después la palabra carro, que en inglés sería car. Como esta es una pregunta, termina en signo de pregunta. ¿Qué es la regla que acabamos de ver? Nos dice primero adjetivos, primero viejo, y después sustantivo, después el carro. Muy bien. Pregunta completa sería, won't they sell the old car? ¿Ellos no venderán el carro viejo? Si es así como escribiste, dale doble dedito, que nos vamos a los 15,000 likes. Tómale una captura si gustas, porque de aquí nos vamos a la práctica. ¿Sí? Vamos, tómale una captura, escribe ready en los comentarios para saber que ya le tomaste una captura y nos vamos a la práctica. Y si ya le tomaste una captura, no te olvides tu doble dedito, que nos vamos a los 15,000 likes. ¿Listos? Ahí vamos. Empezamos entonces con la práctica. Veamos entonces, ¿qué nos dice la oración número 1? Miriam jugará baloncesto con sus amigos. Vamos a los comentarios. ¿Cómo expreso esta oración en inglés? Para empezar, ¿es una oración positiva o una oración negativa? Esta es una oración positiva, ¿sí? ¿Cómo sé que es una oración positiva? Porque yo no veo la palabra no. Entonces, empiezo. ¿De quién estoy hablando? De Miriam. Miriam es mi sujeto. Entonces, Miriam sigue siendo mi sujeto. Después del sujeto, ¿qué viene? ¿Te acuerdas? El famoso will. Claro que sí. ¿Para qué me sirve este will? Para hablar del futuro. Miriam jugará. Después del will viene el verbo. En este caso estoy hablando de jugar, ¿cierto? Miriam jugará. Jugará viene de jugar. Y jugar en inglés sería... Muy bien, jugar en inglés sería play. Miriam will play. Ahora mi complemento. Baloncesto con sus amigos. ¿Cómo digo baloncesto en inglés? Muy bien, baloncesto sería basketball. ¿Sí? Basketball.
Ahora, con sus amigos. ¿Cómo digo con en inglés? Muy bien, con en inglés sería with. Pero aquí viene la pregunta. Sus, ¿cómo digo sus en inglés? ¿Será your? ¿Será his? ¿O será her? Yo creo que es her, ¿cierto? De esta manera lo escribo aquí. Sería her. ¿Pero por qué estoy utilizando el her? Porque depende del sujeto. Yo estoy hablando de Miriam y en lugar de decir Miriam, yo pude haber dicho ella. Y ella en inglés es she. Y cuando tú hables de she, ese su o sus en inglés va a ser el her. ¿Tiene sentido? Y por último, amigos. Amigos en inglés, y lo pongo aquí abajo. Amigos en inglés sería friends. Con eso mi oración está completa. Miriam will play basketball with her friends. Si es así como escribiste, dale doble dedito. El número 2. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Número 2 es una oración negativa, ¿cierto? Porque ahí veo la palabra no. Entonces, empezamos. ¿De quién estoy hablando en la número 2? De John. John es mi sujeto, entonces que John siga siendo mi sujeto, ¿cierto? John fue mi sujeto, sigue siendo mi sujeto. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? Muy bien. Ahora viene el won't, ¿sí? Pero ¿por qué ya no el will, como en la número 1? Porque esta es una oración, dijimos, negativa. Por eso es el won't. En la número 1 fue una positiva. Por eso era el will. Ahora viene el verbo principal, dice construirá, que viene de construir. ¿Y cómo digo construir en inglés? Muy bien, construir en inglés sería build. Sí, se escribe de esta manera. Y por último, mi complemento, una casa nueva. ¿Cómo digo una casa nueva? ¿Te acuerdas el ejemplo anterior que vimos? Una sería a, ¿y cómo digo casa nueva? ¿Te acuerdas de la regla? Primero adjetivo, después sustantivo. Entonces, primero nueva, que en inglés sería new. Primero adjetivo, ahí está mi adjetivo. Después sustantivo, casa, que en inglés sería house. Y con esto estamos. John won't build a new house. John no construirá una nueva casa. Si es así como lo escribiste, dale doble dedito y vamos a la número 3. ¿Qué es la número 3? Ya no es una oración. La número 3 es una pregunta, ¿sí? ¿Ves los signos de interrogación? Es una pregunta. ¿Pero qué pregunta? ¿Positiva o negativa? La número 3 es una pregunta positiva, porque no veo la palabra no. Entonces, las preguntas, ¿con qué empiezo? Bien con el will o bien con el won't. En este caso, como dije que es una pregunta positiva, voy a empezar con el will. Muy bien. Primero el will y después el sujeto. Yo te pregunto, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿Quién es el sujeto en la número 3? Debe haber un sujeto, ¿cierto? Cuando digo iremos a una fiesta mañana, cuando digo iremos, estoy hablando de nosotros. Entonces, nosotros es mi sujeto. ¿Y nosotros en inglés? Muy bien, nosotros en inglés es we. Will we? Ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Iremos, que viene de ir. ¿Y cómo digo ir en inglés? Ir en inglés es go, ¿cierto? Ahora mi complemento. ¿A una fiesta mañana? ¿Cómo digo a una fiesta mañana? Sería to a party. ¿Y mañana en inglés? Muy bien, mañana en inglés sería tomorrow. Y como esta es una pregunta, termina en signo de pregunta. Will we go to a party tomorrow? ¿Iremos a una fiesta mañana? Si hiciste así, muy bien hecho. Vamos a la número 4. ¿Qué es la número 4? Una oración, ¿cierto? Porque no veo signos de pregunta, es una oración. ¿Pero oración positiva o una oración negativa? Yo creo que la 4 es una oración positiva, porque no veo la palabra no. Entonces, ¿con qué empiezo? Con mi sujeto. ¿De quién estoy hablando? De mi perro. Mi perro es mi sujeto. Mi perro en inglés sería my. Perro
Muy bien, perro sería dog. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? Ahora vendría, excelente, ahora vendría el will, porque dijimos que es una oración positiva. Para eso utilizo el will. Ahora, ¿qué viene después del will? El verbo. ¿Cuál es el verbo en este caso? Mi perro tendrá, que viene de tener. Y tener en inglés, ¿cómo dices? Tener en inglés es excelente. Tener en inglés es have, ¿sí? De esta manera, have. Ahora, te preguntarás, ¿pero por qué no el has? ¿Por qué no el has? ¿Y por qué el have? ¿Te acuerdas las reglas? Te muestro una vez más. Esta fue una oración positiva. Y dice mi estructura que para oraciones positivas, el verbo va a ir en forma base. Quiere decir que no lo modifiques en lo absoluto. Entonces, tener en inglés es have. Entonces se queda en have, ¿sí? No en has. Por último, mi complemento. Muchos juguetes. ¿Cómo digo muchos en inglés? Tengo varias maneras, ¿cierto? Muchos podría ser many. Muchos podría ser a lot, ¿sí? A lot of. Y muchas formas más. Pero estas son las dos más comunes. Juguetes en inglés, toys. Oración completa, my dog will have many toys. O puedo decir, my dog will have a lot of toys. De ambas formas está bien. Excelente. Vamos a la número 5. ¿Qué es la número 5? Parece que también es una oración. ¿Pero qué es? ¿Oración positiva o será una oración negativa? La número 5 es una negativa, ¿cierto? Porque ahí veo la palabra no. ¿Ok? Entonces es una oración negativa. ¿Con qué empiezo en este caso? ¿De quién estoy hablando? En la número 5, ¿de quién estoy hablando? Dice, no pasaré mi examen final. ¿De quién estoy hablando? Cuando digo no pasaré, estoy hablando de mí, ¿cierto? Yo no pasaré. Yo en inglés es, muy bien, yo en inglés es I, ese es mi sujeto, I. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? Dijimos que es una oración negativa, entonces aquí vendría el won't. Muy bien, I won't. Ahora, verbo principal, pasaré, que viene de pasar, y pasar en inglés, ¿cómo dices? Muy bien, pasar en inglés sería pass, ¿sí? De esta manera. I won't pass, ¿sí? No pasaré mi examen final. ¿Cómo digo mi examen final en inglés? Mi sería my. ¿Y cómo digo examen final en inglés? ¿Te acuerdas de la estructura? Primero, adjetivo, ¿sí? Final. Y final en inglés se escribe de la misma manera. Y después examen, que puede ser exam o puede ser también test. Ambas están bien. Oración completa. I won't pass my final exam o my final test. Si es así como escribiste, dale doble dedito que estamos por pasar los 50,000 likes. Número 6. ¿No trabajarás este fin de semana? Es una pregunta, ¿cierto? Pero ¿pregunta positiva o una pregunta negativa? La número 6 es una pregunta negativa porque ahí veo la palabra no. Entonces, ¿con qué empiezo? ¿Con el will o con el won't? Will o won't. El won't, muy bien. El won't yo utilizo para preguntas negativas, ¿sí? Empiezo con el won't. Después recién viene el sujeto. ¿Y de quién estoy hablando en este caso? Cuando digo, no trabajarás, ¿a quién le estoy hablando? A ti, ¿cierto? Tú no trabajarás este fin de semana. Entonces mi sujeto es tú. ¿Y tú en inglés es? Tú en inglés es you. Won't you? Ahora, el verbo, ¿cierto? El verbo. ¿Cuál es el verbo principal? Trabajarás, que viene de trabajar. ¿Y trabajar en inglés es? Claro que sí, trabajar en inglés es work. Won't you work este fin de semana? ¿Cómo digo este fin de semana en inglés? Este sería this, muy bien. ¿Y cómo digo fin de semana?
Tengo una, dos, tres palabras, ¿cierto? En español, pero en inglés solo hay una. ¿Cuál es esa una palabra? Sería weekend. Muy bien. Y no nos olvidemos que esta es una pregunta. Entonces tiene que terminar en signo de pregunta. Excelente. Won't you work this weekend? ¿Sí? ¿No trabajarás este fin de semana? Excelente. Vamos, número 7. María comprará un carro costoso. ¿Sí? ¿Con qué empiezo ahora? Con María. ¿Pero por qué ahora empiezo con María? Porque esta es una oración. Oraciones empiezas con el sujeto. ¿Sí? Entonces, ¿de quién estoy hablando? De María. ¿Sí? María sigue siendo María. Pero ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? Depende, ¿cierto? Si es una oración positiva, el will. ¿Tú ves algún no por aquí? No, ¿cierto? Entonces es una oración positiva. Y si es una oración positiva, utilizo el will. María will. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Comprará, que viene de comprar. Y comprar en inglés, ¿cómo dices? Excelente. Comprar en inglés es buy. Pero yo te pregunto, ¿le agrego una S o no le agrego una S? Porque estoy hablando de María. ¿Será que le agrego una S o no? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? La respuesta es que no, ¿cierto? Absolutamente que no. ¿Por qué? Porque ya tengo el will. Como ya tengo el will, al verbo que viene no le agrego nada. Como en los ejemplos anteriores. No le agregué nada, no le agregué nada, no le agregué nada, tampoco, tampoco, tampoco. Porque ya tengo el will. Complemento. Un carro costoso. ¿Cómo digo un carro costoso en inglés? Un sería an, muy bien. Ahora, ¿cuál primero? ¿Carro o costoso? ¿Te acuerdas de la estructura, ¿sí? De la regla? Que dice primero adjetivo, después sustantivo. Entonces, primero costoso, porque costoso está hablando del carro. Costoso en inglés sería, hay muchas formas, pero la más común es expensive, ¿sí? Ese es el adjetivo. ¿Y a qué está calificando? Al carro, que en inglés sería car. Y ya está. María will buy an expensive car. María comprará un carro costoso. Si es así como escribiste, dale doble dedito. Vamos, tómale una captura de pantalla si gustas y escribe ready para saber que estás listo o lista y continuar con la práctica. ¿Sí? Una vez más, vamos, tómale una captura si gustas y déjame saber diciendo ready para continuar con la práctica. Mientras le tomas captura, te cuento que estamos en camino a los 100,000 likes. ¿Sí? Gracias por ese doble dedito y por los regalitos. Omar, gracias. Ok, continuamos entonces con la práctica de la misma manera. ¿Listos? Ahí vamos. Dice la oración número 8. Ustedes no usarán los lapiceros o plumas. ¿Sí? Lapiceros o plumas. Entonces, ¿con qué empiezo? ¿Qué es esto? ¿Una oración o una pregunta? Esta es una oración. ¿Cómo sé que es una oración? Porque no tiene signos de pregunta, como la número 9. Es una oración, pero ¿es una oración positiva o negativa? La número 8 es una oración negativa. ¿Cómo sé eso? Porque ahí veo la palabra no, y no significa negación. Muy bien. ¿Con qué empiezo entonces? Con el sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? De ustedes. ¿Cómo digo ustedes en inglés? ¿Será el they? No, ¿cierto? Porque they es ellos. ¿Será el we? Tampoco, ¿cierto? Porque we es nosotros. Ustedes en inglés es simplemente you. ¿Te acuerdas? You. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? Will o won't. Como estoy hablando de una oración negativa, voy a utilizar el won't. ¿Te acuerdas? El will es para oraciones positivas. Ahora viene el verbo principal. Dice, ustedes no usarán. Usarán viene de usar. ¿Y cómo dices usar en inglés? Así es. Usar en inglés sería use. Y mi complemento, los lapiceros o plumas. Los en inglés, the. ¿Y cómo digo lapiceros o plumas en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo lapiceros o plumas en inglés? Muy bien, sería pens, con una S, ¿cierto? Porque estoy hablando del plural. You won't use the pens, ¿sí? Dice lapiceros o plumas. No dice lápices, ¿sí? Lápices sí es
pencils. Pero quiero decir lapiceros o plumas, ¿sí? Mucho cuidado. Muy bien, espero que te haya ido bien. Vamos a la número 9. Número 9 es una pregunta. ¿Pero qué es? ¿Una pregunta positiva o una pregunta negativa? ¿Ellos leerán la Biblia? Como no veo la palabra no, puedo asumir que es una pregunta positiva. Ok, ¿con qué empiezo entonces? ¿Con el will o con el won't? ¿Qué opinas? ¿Will o won't? Muy bien, voy a empezar con el will. Excelente. Pero te preguntarás, pero si ahí dice ellos, ¿por qué no empiezas con ellos? Porque esta es una pregunta. Preguntas tú no empiezas con el sujeto. Preguntas empiezas bien con el will o con el won't. En este caso, el will. Después recién viene el sujeto. ¿Sí? Ellos, recién viene aquí. Ellos en inglés, they. Muy bien. Will they? Ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es la acción? Leerán, que viene de leer. Y leer en inglés es excelente. Leer en inglés es read. Y mi complemento, la Biblia. La en inglés es the. Y Biblia en inglés sería Bible. Como esta es una pregunta, no te olvides que tiene que terminar en signo de pregunta. Will they read a Bible? Will they read the Bible? Si es así como escribiste, deja tu doble dedito, que ya estamos por llegar a los 90,000. Número 10. Mark abrirá la puerta para su mamá. ¿Qué es? ¿Pregunta o una oración? La número 10 es una... Muy bien, es una oración, ¿cierto? Porque no veo signos de pregunta. ¿Oración positiva o una oración negativa? Número 10 es una oración positiva porque no veo la palabra no. Entonces empiezo con el sujeto. ¿De quién estoy hablando? De Mark. Entonces que Mark siga siendo mi sujeto, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? Will o won't. Muy bien, aquí vendría el will. ¿Por qué? Porque dijimos que es una oración positiva. Muy bien. Ahora, viene el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Abrirá, que viene de abrir. ¿Y cómo dices abrir en inglés? Muy bien, abrir en inglés sería open. Y mi complemento, la puerta para su mamá. La puerta sería the, ¿cierto? Y puerta sería door. Y para su mamá, ¿cómo digo para su mamá? ¿Sí? ¿Cómo digo para su mamá en inglés? Muy bien, para sería for. Y ese su, ¿te acuerdas cómo decir ese su? Pues depende de quién estoy hablando, ¿cierto? Estoy hablando de Mark. En lugar de decir Mark, pude haber dicho he. Y cuando hablo de he, ese su en inglés es el his. Muy bien. ¿Y mamá? Mamá puede ser mom, puede ser mother. Ambas están bien. Y con esto mi oración está completa. Mark will open the door for his mom. Si es así como escribiste, dale doble tap tap. Y vamos a la número 11. Número 11 también es una oración. Pero ¿es una oración positiva o una oración negativa? Número 11 es una oración negativa, ¿cierto? Porque ahí veo la palabra no. Entonces, te pregunto, ¿con qué empiezo mi oración? Con el sujeto, ¿cierto? Ahora, ¿de quién estoy hablando en la número 11? Cuando digo no viajaremos a Colombia, ¿de quién estoy hablando? ¿Sí? No te olvides del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Cuando digo no viajaremos, estoy hablando de nosotros. Nosotros en inglés, we. Ahí está mi sujeto. ¿Sí? Importante que el sujeto tiene que estar ahí. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? En la número 10 utiliza el will, pero aquí ya no, ¿cierto? Aquí voy a utilizar el won't. ¿Por qué? Porque esta es una oración negativa y la número 10 fue una positiva. Entonces aquí utilizo el won't. ¿Cuál es el verbo? Viajaremos, que viene de viajar. ¿Y cómo dices viajar en inglés? Muy bien, viajar en inglés sería travel. ¿A dónde? A Colombia. Ese a indicándome la dirección, ¿sí? ¿Hacia dónde? En inglés es el to, ¿sí? Me indica hacia dónde. Y aquí pongo hacia dónde, Colombia. Y con eso mi
Mi oración está: We won't travel to Colombia. No viajaremos a Colombia. Excelente. Número 12. Número 12 es esta sí es una pregunta, ¿cierto? Porque ahí veo signos de pregunta. Entonces, ¿qué es? ¿Pregunta positiva o pregunta negativa? Número 12 es una pregunta. Es una pregunta positiva, excelente. Porque ahí no veo la palabra no. Entonces, ¿con qué empiezo? ¿Con el will o con el won't? ¿Qué opinas? ¿Will o won't? Como es una positiva, yo voy a empezar con el will. Excelente. Ahora, ¿qué viene? ¿El verbo? Todavía, ¿cierto? Viene el sujeto. ¿De quién estoy hablando? Cuando yo pregunto, ¿cocinarás comida mexicana? Te estoy preguntando a ti, ¿cierto? Tú cocinarás comida mexicana. Entonces, tú es mi sujeto. Y tú en inglés es you. Excelente. Will you? Ahora recién viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Cocinarás, que viene de cocinar. Y cocinar en inglés es cook. Ahora mi complemento. Comida mexicana. ¿Cómo dices comida mexicana en inglés? ¿Te acuerdas? Primero el tipo de comida, después la palabra comida. ¿Qué tipo de comida? Mexicana. Entonces mexicana viene primero, que en inglés sería Mexican. Y después viene la palabra comida. Y comida en inglés es food. Como esta es una pregunta que termina en signo de pregunta. Will you cook Mexican food? ¿Cocinarás comida mexicana? Si es así como escribiste, dale doble dedito, que nos vamos a los 110,000 likes. Número 13. Número 13 es interesante. ¿Qué es? ¿Oración o pregunta? Yo no veo signos de pregunta, entonces es una oración, ¿cierto? Es una oración, pero ¿oración positiva o negativa? Como no veo la palabra, no, puedo asumir que es una oración positiva. Ok, ¿con qué empiezo oraciones? Pregunta muy importante. Las oraciones, ¿con qué empiezo? A ver, ahí dice lloverá, entonces empiezo con el rain. No, ¿cierto? Las oraciones empiezas con un sujeto. ¿Con qué sujeto empiezo aquí? Así es, aquí viene el famoso it. ¿Te acuerdas de este pronombre personal? Sí, ¿cierto? Este pronombre personal me sirve para hablar del clima. Y en este caso estoy hablando del clima. It. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? ¿Will o el won't? Pues depende, ¿cierto? El won't lo utilizo para oraciones negativas y el will para positivas. Como esta dije que es una oración positiva, entonces voy a utilizar el will. It will. Ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Lloverá, que viene de llover. ¿Y llover en inglés es? Muy bien, llover en inglés es rain, ¿sí? Este es el verbo. Pero yo te pregunto, ¿le agrego una S o no le agrego una S? Dime sí o no, porque estoy hablando del it. Entonces, ¿será que aquí le agrego una S para que diga rains? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Le agrego S o no le agrego S? No, ¿cierto? No le agrego absolutamente nada. Nada. ¿Por qué no? Porque ya tengo el will. ¿Sí? Después del will, el verbo que viene se queda tal y como está. Lo dejo entonces así. Ahora, mi complemento. Mucho este fin de semana. ¿Cómo digo mucho en inglés? ¿Te acuerdas? La forma más común es a lot, ¿cierto? Pero también pude haber dicho so much, que también significa mucho. Entonces, muchas formas, estas son las dos más comunes. It will rain a lot. It will rain so much. ¿Cuándo? Este fin de semana. Este sería this. Y fin de semana, ¿te acuerdas? Dijimos que en español tengo 3 palabras. Fin de semana. 3 palabras. Pero en inglés, solo una palabra, ¿cierto? ¿Cuál es esa una palabra? Weekend. Se escribe de esta manera. Y ya está. Mi oración está completa. It will rain a lot this weekend. O it will rain so much this weekend. Si escribiste así, dale doble dedito. Y nos vamos a la número 14. Usted no tomará alcohol. ¿Cómo digo eso? ¿Qué es? ¿Una oración o una pregunta?
Como no vemos signos de interrogación, puedo asumir que es una oración. Y como veo la palabra no, puedo asumir que es una oración negativa. Entonces yo empiezo con el sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? Usted. ¿Cómo digo usted en inglés? ¿Te acuerdas? Claro que sí. Usted en inglés es you. Ahora que viene, want o will. Want o will. Mira, en la número 13 utilicé el will, pero aquí ya no, ¿cierto? Aquí voy a utilizar el want. ¿Pero por qué? Porque la 13 era una oración positiva y la número 14 es una negativa. Excelente. Ahora viene el verbo. Tomará, que viene de tomar. ¿Y cómo digo tomar en inglés? Drink o take. ¿Qué opinas? Drink o take. Depende, ¿cierto? Si estás tomando una bebida, drink. ¿De qué estamos hablando aquí? Usted no tomará alcohol. Alcohol es algo que se puede beber. Entonces utilizo el drink. Excelente. Y por último mi complemento, alcohol. ¿Y en inglés cómo se escribe? De la misma manera, pero se pronuncia de una forma diferente. Oración completa. You won't drink alcohol. Usted no tomará alcohol. Si es así como escribiste, dale doble dedito. Tómale una captura de pantalla si gustas para continuar con la práctica. Si te va gustando hasta el momento el en vivo, doble dedito, puedes compartir si gustas. De esa manera, entre todos, aprendemos. Vamos, tómale una captura, escribe ready para saber que ya lo hiciste y continuar con la práctica. Mientras le tomas captura, te cuento que estamos por llegar a los 130,000 likes. Gracias por ese doble dedito. ¿Ya le tomaste captura? Vamos, tómale una captura y continuamos. Si te uniste tarde, al final te muestro todas las hojas para que le tomes captura en orden. ¿Ok? Good. Vamos, continuemos entonces con la práctica. Vámonos a la número 15. Ahí estamos. ¿Qué es la número 15? Parece que es una pregunta. ¿Pero una pregunta positiva o una pregunta negativa? ¿Qué es? ¿Pregunta positiva o negativa? ¿Tú ves la palabra no? No, ¿cierto? Yo tampoco. Como no hay la palabra no, puedo asumir que es una pregunta positiva. Ahora, ¿con qué empiezo? ¿Con el will o con el want? ¿Will o want? Con el will, excelente. ¿Pero por qué con el will? Porque acabamos de decir que es una pregunta positiva. El will, para eso me sirve. Ahora viene el sujeto. ¿De quién estoy hablando? Parece que no hay, pero sí hay un sujeto. Cuando yo pregunto, ¿vendrás a mi casa esta tarde? Cuando digo vendrás, ¿a quién estoy preguntando? Yo te estoy preguntando a ti. Entonces tú es mi sujeto. Y tú en inglés es you. Ahora, ¿cuál es el verbo? Vendrás viene de venir y venir en inglés es... Muy bien, venir en inglés es come. Will you come a mi casa esta tarde? ¿Cómo digo esa parte en inglés? A sería to, ¿te acuerdas el to que indica dirección? ¿Sí? ¿Hacia dónde vas a venir? Mi casa, que sería my, y casa en inglés, house, ¿sí? Hasta ahí que tengo. Will you come to my house esta tarde? ¿Cómo digo esta tarde en inglés? Esta sería this, ¿cierto? Esta. Y tarde, pues tarde sería afternoon. ¿Sí? De esta manera. Como es una pregunta, no te olvides que tiene que tener un signo de pregunta. ¿Pero dónde? ¿Solo al final o también al inicio? Solo al final, ¿cierto? En español sí, al inicio y al final, pero en inglés solo al final. Will you come to my house this afternoon? ¿Vendrás a mi casa esta tarde? Si escribiste así, dale doble dedito y nos vamos a la número 16. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? La número 16. Es una oración positiva, ¿cierto? Porque no veo la palabra no. Tampoco veo signos de pregunta, entonces es una oración positiva. Ahora, ¿con qué empiezo? ¿De quién estoy hablando? De Omar. Entonces, ¿Omar qué es? Omar es mi sujeto, ¿cierto? Entonces, Omar, pues sigue siendo Omar. Omar se queda como Omar. Ahora, ¿qué viene? ¿Will o el want? ¿Will o want? El will, muy bien. ¿Pero por qué no el want? Porque dijimos que es una oración positiva y para eso me sirve el will. Ahora, viene el verbo.
Omar limpiará. Limpiará viene de limpiar. ¿Y cómo dices limpiar en inglés? Muy bien, limpiar en inglés es clean. Y complemento, su carro mañana. Ese su, ¿te acuerdas cómo decir su en inglés? Depende del sujeto, ¿cierto? ¿De quién estoy hablando? De Omar. En lugar de decir Omar, pude haber dicho he. Y cuando hablo de he, ese su en inglés es el his. Muy bien. Ahora, carro mañana. ¿Cómo digo esa parte en inglés? Carro, pues carro sería simplemente car, ¿cierto? Y mañana sería, muy bien, tomorrow. Oración completa. Omar will clean his car tomorrow. Excelente. Número 17. También es una oración, porque no hay signo de pregunta. Pero es una oración positiva o negativa. La número 17 es una oración negativa. ¿Cómo sé eso? Porque ahí veo la palabra no, y no significa negación. Entonces, ¿con qué empiezo? Con el sujeto. ¿De quién estoy hablando? El gato. ¿Y el gato en inglés? Pues él sería the, ¿cierto? Y gato, pues gato sería cat. The cat. Ahora, ¿qué viene? ¿Will o won't? Miren, la número 16 utilicé el will. Aquí utilizaré lo mismo. Ahora voy a utilizar el won't, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque la número 16 era una oración positiva y la 17 es una negativa. Entonces utilizo el won't. ¿Cuál es el verbo? Saltará, que viene de saltar. Y saltar en inglés es, ¿cómo dice saltar? Muy bien, saltar en inglés es jump. ¿Sí? De esta manera, jump. ¿Y cómo digo en la cama? La cama, pues la cama sé que es the, ¿cierto? La. Y cama sé que es bed. Pero ¿cómo digo en inglés? In the bed o será on the bed. In o el on. In o el on. El on, ¿cierto? Y lo pongo de color rojo y mayúscula para que no te olvides. ¿Por qué el on? Vamos, explícame en los comentarios. ¿Por qué el on y no el in? Dice, el gato no saltará. ¿Dónde? En la cama. Ahora, en inglés, ese on, ¿qué significa? ¿Significa sobre o significa encima? ¿Sí? Si es que yo pongo el in, diría que el gato no saltará dentro de la cama. ¿Sí? Yo quiero decir sobre o encima o arriba. Entonces utilizo el on. Muy bien. Oración completa. The cat won't jump on the bed. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si es que sí, dale doble dedito a la pantalla, que nos vamos a los 170,000. Número 18. ¿Qué es? ¿Una pregunta o una oración? En la número 18 vemos signos de pregunta. Entonces, es una pregunta. ¿Pregunta positiva o pregunta negativa? La número 18 es una pregunta negativa, porque ahí veo la palabra no. Entonces, ¿con qué empiezo? A ver, ahí dice tu papá, entonces empiezo con tu papá. No, ¿cierto? Las preguntas empiezas bien con el will o bien con el won't. Y en este caso yo voy a empezar con el won't. ¿Por qué? ¿Por qué no con el will? Porque dijimos que es una pregunta negativa. Entonces empiezo con el won't. Ahora, recién viene mi sujeto. ¿De quién estoy hablando? De tu papá. Tu papá recién viene aquí. Tu papá en inglés sería tú. Tú sería your. Y papá, puedo decir father o puedo decir simplemente dad. ¿Sí? Father o dad. Ahora que viene el verbo. El verbo. ¿Cuál es el verbo? Arreglará, que viene de arreglar. ¿Y cómo digo arreglar en inglés? Muy bien, arreglar en inglés sería fix. ¿Qué cosa? La bicicleta. Ese es mi complemento. La sería the. ¿Y cómo dices bicicleta en inglés? Hay dos formas, ¿cierto? La forma larga y la forma corta. La forma larga es bicycle. Y la forma corta es... Muy bien, la forma corta es simplemente bike. ¿Sí? Que es la más usada en el día a día. Y como es pregunta, que termina en signo de pregunta.
Y ya está. Won't your dad fix the bike? Excelente. Si es así como escribiste, dale doble dedito. Número 19. ¿Pregunta o será una oración? ¿Pregunta o una oración? La número 19 no tiene signos de pregunta, ¿cierto? Entonces es una oración. ¿Oración positiva o una oración negativa? La número 19 es una oración positiva, ¿sí? Porque no veo la palabra no. ¿Con qué empiezo entonces? Con el sujeto. ¿De quién estoy hablando? De mis amigos. Entonces empiezo con mis amigos. Mis sería my, amigos en inglés. Amigos sería friends, my friends. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? ¿Qué opinas? ¿Will o el won't? Como dije que es una oración positiva, entonces lo que viene aquí es el will, ¿cierto? My friends will. ¿Cuál es el verbo? Escribirán, que viene de escribir. ¿Y cómo dices escribir en inglés? Claro que sí. Escribir en inglés sería write. My friends will write. ¿Qué cosa? Un libro de comedia. ¿Sí? ¿Cómo digo un libro de comedia en inglés? Un sería a, ¿cierto? Y libro de comedia, primero el tipo de libro, después la palabra libro. Una vez más, primero el tipo de libro. ¿Qué tipo de libro? Comedia. Comedia en inglés, comedy. Y después la palabra libro. Y libro en inglés es simplemente book. Y ya está. My friends will write a comedy book. ¿Sí? My friends will write a comedy book. Si es así como escribiste, dale doble dedito. Y vamos a la número 20. ¿Qué es? ¿Oración o pregunta? ¿Tú ves signos de pregunta? No, ¿cierto? Yo tampoco. Pero sí veo la palabra no. Entonces puedo asumir que es una oración negativa. ¿Sí? Oración negativa. ¿Con qué empiezo mis oraciones? Con el sujeto. Pregunta, para ti, ¿de quién estoy hablando en la número 20? ¿O no hay sujeto? Sí hay sujeto, ¿cierto? Dice, no haré ejercicios mañana. Cuando digo no haré, estoy hablando de mí, ¿cierto? De mí. Entonces el sujeto es yo. Yo en inglés, I. Ok. Ahora, ¿qué viene? ¿El will o el won't? Will o el won't. En este caso voy a utilizar el won't, porque dijimos que el won't es para oraciones negativas. I won't. Ahora, el verbo haré, que viene de hacer. Y hacer en inglés es, muy bien, hacer en inglés es do. Ejercicios mañana. Este es mi complemento. Ejercicios en inglés sería exercise. ¿Cuándo? Mañana. Y mañana en inglés es tomorrow. Y con esto mi oración está completa. I want to do exercise tomorrow. Si es así como lo hiciste, muy bien hecho. Vamos con la número 21. ¿Esta qué es? ¿Pregunta o una oración? Ahí vemos signos de pregunta, ¿cierto? Entonces es una pregunta. ¿Una pregunta positiva o una pregunta negativa? Una pregunta muy bien positiva, porque yo no veo la palabra no por ninguna parte. Entonces, ¿con qué empiezo preguntas? ¿Bien con el will o bien con el won't? ¿Con qué empiezo esta? ¿Will o won't? Dijimos que es una pregunta positiva, entonces empiezo con el will, porque dijimos que es una positiva. Ahora viene el sujeto. ¿De quién estoy hablando? Ahora viene el sujeto. Dime, ¿cuál es el sujeto en esta pregunta? Cuando yo digo, visitaremos, estoy hablando de nosotros, ¿cierto? Nosotros visitaremos. Entonces, nosotros es mi sujeto. Y nosotros en inglés es we. Y ya está. Ahora viene el verbo. Visitaremos. Viene de visitar. Visitar es el verbo. Y visitar en inglés es... Muy bien. Visitar en inglés es visit. Y el resto es mi complemento. Visitaremos Texas. ¿Sí? Texas sigue siendo Texas. Este fin de semana. ¿Cómo digo este fin de semana en inglés? Este, pues ya sé que es simplemente el this. Y fin de semana,
Una vez más, en español tengo 1, 2, 3 palabras. Fin de semana. En inglés, todo eso se reduce a solo una palabra. El famoso weekend. Como esta es una pregunta, no te olvides que tiene que terminar en signo de pregunta. Y ya está. Will we visit Texas this weekend? ¿Visitaremos Texas este fin de semana? Si es así como escribiste, dale doble dedito, que nos vamos a los 220,000 likes. Vamos, tómale una captura de pantalla y continuamos con la práctica. ¿Sí? Tómale una captura, escribe ready para saber que ya lo hiciste para continuar. Y una vez más, si te va gustando, compártelo en vivo. De esa forma todos aprendemos. ¿Sí? Ok, ¿le tomaste captura? Veo muchos readies ahí en los comentarios. Si te uniste tarde, no te preocupes que al final muestro todas las hojas en orden para que le tomes captura. ¿Estamos listos? Ahí vamos. Entonces, continuamos con la práctica. Vamos entonces. Número 22. ¿Qué es? ¿Una pregunta o una oración? En la número 22, ¿tú ves signos de pregunta? No, ¿cierto? Yo tampoco. Entonces no es una pregunta. Debe ser entonces una oración. ¿Pero una oración positiva o una oración negativa? Es una oración positiva porque no veo la palabra no. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de quién estoy hablando? De mi gato. Empiezo entonces mi oración con mi gato, ¿cierto? ¿Y cómo digo mi gato en inglés? Mi sería my. Gato sería cat. Ahora, ¿qué viene? ¿Will o el won't? Vamos a los comentarios. ¿Will o el won't? El will. Muy bien. ¿Por qué el will? Porque dijimos que es una oración positiva. My cat will. Ahora, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Muy importante. Mi gato usará, que viene de usar. ¿Y cómo digo usar en inglés? ¿Seguros? Ahora, depende bastante de lo que estoy hablando. Dice, mi gato usará su ropa. Cuando hablo de ropa, ¿qué utilizo? ¿El verbo use o el verbo wear? Muy bien, aquí voy a utilizar el verbo wear. ¿Pero por qué? Porque una vez más dice, mi gato usará su ropa. Cuando hablo de ropa, el verbo siempre va a ser wear. ¿Sí? En español puedo usar el verbo usar, ¿sí? Pero en inglés es wear. My cat will wear, ¿sí? Vestirá, usará su ropa nueva esta noche. ¿Cómo digo su en este caso? Vamos, ¿cómo digo su en este caso? Ese su, ¿cómo digo en inglés? Depende de quién estoy hablando, ¿cierto? ¿De quién estoy hablando? De my cat. En lugar de decir mi gato, ¿qué pude haber dicho? En lugar de decir my cat, pude haber dicho it, ¿cierto? Porque este pronombre personal me sirve para hablar de un animal o de una cosa. Ahora, ese su, cuando hablo del it, en inglés es... Muy bien, en inglés es el its, ¿sí? Ese its significa su cuando hablo de it. ¿Por qué no el his? Porque no estoy hablando de he. ¿Por qué no el her? Porque no estoy hablando de she. Estoy hablando de it. ¿Ok? Por último, ropa nueva esta noche. ¿Cómo digo ropa nueva en inglés? ¿Te acuerdas la regla? Primero adjetivo, o sea, primero nueva. Nueva en inglés sería new. Primero adjetivo, después sustantivo. ¿De qué estoy hablando? Ropa. ¿Y ropa en inglés? Muy bien, ropa en inglés sería clothes. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Y cómo digo esta noche en inglés? Y mucho cuidado. ¿Cómo digo esta noche en inglés? En español hay dos. Esta noche, dos palabras. Pero en inglés solo una palabra, ¿cierto? Solo una palabra. ¿Cuál es esa una palabra? ¿Sí? No dos, solo una palabra. Esa una palabra es tonight. De esta manera, ¿cierto? No dos, solo una palabra. Muy bien. Oración completa. My cat will wear
It's new clothes tonight. Si es así como escribiste, dale doble dedito. Número 23. ¿Qué es? ¿Oración positiva o una oración negativa? Es una oración negativa, porque ahí veo la palabra no, ¿cierto? Entonces, oración negativa. ¿Con qué empiezo mi oración? Con el sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? Cuando digo, no montaremos bicicleta mañana, ¿de quién estoy hablando? De nosotros, ¿sí? Nosotros no montaremos bicicleta mañana. Mi sujeto es nosotros. Nosotros en inglés es we, muy bien. Ahora, ¿qué utilizo? ¿El will o el won't? ¿El will o el won't? Muy bien, en este caso utilizo el won't. ¿Por qué? Porque dijimos que es una oración negativa. We won't. Ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Montaremos, que viene de montar. ¿Y cómo digo montar en inglés? Muy bien, montar en inglés sería ride, ¿sí? We won't ride. Y mi complemento, bicicleta mañana. We won't ride. ¿Cuál sería mi complemento? Bicicleta mañana, ¿sí? Entonces, we won't ride a bike mañana, ¿sí? Que en inglés sería tomorrow. Oración completa. We won't ride a bike tomorrow. Excelente. Vamos, número 24. ¿Qué es? En este caso es una pregunta, ¿cierto? ¿Pero qué es? ¿Una pregunta positiva o una pregunta negativa? Es una pregunta. Es una pregunta positiva, porque yo no veo la palabra no. Pregunta positiva. Good. Ahora, ¿de quién estoy hablando aquí? ¿Con qué empiezo? ¿Con el will o con el won't? Will o won't. Con el will, muy bien. ¿Por qué con el will? Porque una vez más dijimos que es una pregunta positiva. Ahora, ¿quién es mi sujeto? ¿De quién estoy hablando? Cuando digo mirarás una película, te estoy hablando a ti, ¿es cierto? Tú mirarás, entonces tú es mi sujeto. Tú en inglés es, muy bien, tú en inglés es you, will you. Ahora, ¿cuál es el verbo? Mirarás, que viene de mirar. Ahora, ¿cómo digo mirar en inglés? Look, see, or watch. ¿Qué opinas? Look, see, or watch. En este caso, voy a utilizar el verbo watch. ¿Pero por qué watch? Porque depende de el complemento. Dice, mirarás una película, y siempre que hables de ver o mirar una película, el verbo en inglés va a ser el watch. Siempre. ¿Ok? Will you watch? Ahora, mi complemento. Una película con tu familia. Una sería a, y película. Película sería movie. Con, ¿cómo digo con en inglés? With. Y por último, tu familia. ¿Sí? Tú sería your, ¿cierto? Hablando de posesión. Y familia, pues familia en inglés sería family. Y como es una pregunta que termina en signo de pregunta. Pregunta completa. Will you watch a movie with your family? Excelente. Vamos, número 25. ¿Qué es? ¿Oración positiva o una oración negativa? Número 25 es una oración positiva. ¿Cómo sé eso? Porque no veo la palabra no, tampoco signos de interrogación, entonces sé que no es una pregunta, sé que es una oración positiva. ¿De quién estoy hablando? De mi perro y mi gato. Ese es mi sujeto. ¿Y cómo digo mi perro y mi gato en inglés? Mi sería my, perro. Perro sería dog. Y el i, pues el i sería and. Otra vez my. Y gato. Gato sería cat. Ya está. Ese es mi sujeto. My dog and my cat comerán juntos. ¿Qué utilizo aquí? ¿El will o el won't? El will, muy bien. ¿Por qué el will? Porque estoy hablando de una oración positiva. My dog and my cat will. ¿Cuál es el verbo? Comerán, que viene de comer. Y comer en inglés, ¿cómo dices? Comer en inglés es eat. Ahí está mi verbo. Y mi complemento, juntos. ¿Cómo digo juntos en inglés? Juntos en inglés es together.
Y mi oración está completa. My dog and my cat will eat together. Si es así como escribiste, dale doble dedito que nos vamos a los 270,000. ¿Creen que podemos llegar a los 300,000 likes? Dale doble dedito. Número 26. Número 26 es para ti. John no tocará la guitarra. ¿Qué es? ¿Una pregunta? No, cierto, no es una pregunta porque no veo signos de pregunta. Es una oración. ¿Pero una oración positiva o una oración negativa? Es una oración negativa porque veo la palabra no. Habiendo dicho eso, ¿de quién estoy hablando? De John. Entonces que John siga siendo mi sujeto. John. Ahora viene bien el will o bien el won't. ¿Qué utilizo? ¿Will o won't? Muy bien, voy a utilizar el won't porque dijimos que es una oración negativa, ¿cierto? Entonces el won't. Ahora, ¿cuál es el verbo? Tocará, que viene de tocar. ¿Cómo digo tocar en inglés? Touch, play, knock. ¿Cuál utilizo? Depende, ¿cierto? ¿Depende de qué? ¿De qué es eso que John no tocará? Dice, John no tocará la guitarra. ¿Qué es la guitarra? Un instrumento musical. Siempre que hables de tocar un instrumento musical, ese tocar en inglés va a ser play. Una vez más, siempre que hables de tocar un instrumento musical, ese tocar va a ser el play. Pero no que play es jugar. Sí, también, depende del contexto. ¿Sí? En este caso, play, la guitarra. ¿Y cómo digo la guitarra en inglés? Ese es mi complemento. La sería the y guitarra sería guitar, de esta manera. Y ya está. John won't play the guitar. John no tocará la guitarra. Excelente, si es así como escribiste, dale doble dedito y vamos a la número 27. ¿Qué es la número 27? Ahora parece que es una pregunta, ¿cierto? Sí, ahora es una pregunta porque veo signos de pregunta. Entonces, ¿pregunta positiva o pregunta negativa? Como veo la palabra no, puedo asumir que es una pregunta negativa. ¿Y las preguntas negativas con qué empiezo? Muy bien, las preguntas negativas yo empiezo con el won't. Pero te estarás preguntando, pero ahí dice María. ¿Por qué no empezaste con María? Porque es una pregunta. Las preguntas, tú no empiezas con el sujeto. Las preguntas, bien con el won't o bien con el will. En este caso con el won't porque es una pregunta negativa. Ahora, recién viene el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? María. Entonces María recién viene por aquí, de esta manera. Won't María vivirá. Vivirá viene de vivir. ¿Y cómo dices vivir en inglés? Muy bien, vivir en inglés sería live. ¿Sí? Won't María live contigo? ¿Cómo digo contigo en inglés? Vamos, ¿cómo digo contigo en inglés? Con sería with. Y para que diga tigo, cuando dice contigo, pues habla de estar contigo, contigo, ¿cierto? Entonces, para que diga ese tigo, le aumento la palabra you. Ahora dice contigo. Como es pregunta, no te olvides el signo de pregunta. Todo completo sería, won't María live with you? ¿Sí? ¿María no vivirá contigo? Excelente. Si es así como escribiste, dale doble dedito y nos vamos a la última. Con esto terminamos. ¿Listos? Escucharemos buena música en la fiesta. Vamos a los comentarios. Como esta es la última, es para ti. Escribe en los comentarios tu oración. No es una pregunta, porque no veo signos de pregunta, es una oración. Entonces, ¿las oraciones con qué empiezo? Las oraciones empiezo con el sujeto. Muy bien. Pregunta para ti, ¿cuál es el sujeto aquí? ¿De quién estoy hablando? Parece que no hay, o no hay sujeto. Si hay sujeto, ¿cierto? Esta es una oración positiva. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Cuando digo escucharemos, ¿sí? Cuando digo escucharemos, estoy hablando de nosotros. Ese es mi sujeto. Y nosotros en inglés es we. Ese es mi sujeto. Ahora, ¿qué viene? ¿El will
o el want. Will o el want. Ahora vendría el will, ¿cierto? Pero ¿por qué no el want? Porque dijimos que es una oración positiva. Y el will me sirve para oraciones positivas. Ahora, el verbo. No te olvides del verbo. ¿Cuál es el verbo? Escucharemos, que viene de escuchar. Y escuchar, ¿cómo dices en inglés? Escuchar en inglés muy bien sería listen. Ahora, ¿te acuerdas de una clase anterior que te dije que este listen le gusta ir acompañado? ¿Acompañado de qué? ¿Quién es su acompañante? Su pareja de listen, que casi siempre van juntos. ¿Cuál es? El listen va casi siempre con... Muy bien, el listen va casi siempre con el to. Excelente. Es su compañía. Casi siempre van juntos. ¿Sí? Van juntos. We will listen to... Ahora sí, ¿cuál es mi complemento? Buena música en la fiesta. ¿Sí? Buena música sería good, ¿cierto? Música, music. ¿Y cómo digo en la fiesta? ¿Cómo digo en la fiesta? La fiesta sería the, ¿cierto? Y fiesta, party. Pero ¿cómo digo en la fiesta? In the party o será at the party. In o el at. ¿Qué opinas? Vamos a los comentarios y con eso terminamos. In o el at. Muy bien, sería el at. ¿Por qué el at? Porque en este caso, cuando yo digo, escucharemos música buena, la pregunta es ¿dónde? Y la respuesta es en la fiesta. En la fiesta es el lugar, ¿cierto? Una vez más, escucharemos buena música. ¿Pero dónde? Dime dónde. La respuesta es, en la fiesta. ¿Qué es en la fiesta? El lugar donde escucharemos la música. Entonces, cuando tú hablas de lugares específicos, utilizas at. ¿Sí? ¿Por qué el at? Porque estoy hablando de un lugar específico. ¿Tiene sentido? ¿Por qué no el en? El in también tendría sentido, pero significa literalmente pues dentro de la fiesta. Como aquí estoy haciendo referencia de dónde, utilizo el at. ¿Sí? Escucharemos buena música. ¿Dónde? En la fiesta. Este es el lugar. At the party en inglés. ¿Ok? Excelente. Si es así como escribiste, dale doble dedito y te cuento que pasamos la meta. La meta era 300,000 likes. Vamos, tómale captura de pantalla y te paso a mostrar todas las hojas desde el inicio. Le tomas captura y con eso terminamos. María, gracias por el corazoncito. Vamos, tómale una captura, escribe ready para saber que ya lo hiciste y te muestro todas las hojas. Todos los en vivos, como el que estamos teniendo ahora, todos los en vivos son grabados, ¿sí? Si gustas ver las grabaciones de todas las clases, de todos los en vivos, visita la biografía de TikTok y ahí puedes tener acceso a todas las grabaciones, ¿ok? María, gracias por el regalito, ¿sí? Ánimo, gracias por el regalito. Ok, vamos, yo te paso a mostrar todas las hojas desde el inicio, en orden. Tú le tomas captura y con eso terminamos, ¿sí? Porque hoy hicimos muchos ejercicios. Entonces, estoy poniendo aquí en orden y tú alístate para tomar capturas. ¿Listos? Ahí vamos. Esta fue la primera hoja. Vamos, tómale una captura y escribe ready para ir cambiando, ¿sí? Y le vas tomando captura. Y con eso vamos terminando. Si ya le tomaste captura, dale doble dedito, que quizá llegamos a los 400,000 antes de despedirnos. Una vez más, si quieres ver todas las grabaciones de los en vivos, visita la biografía de TikTok. En ese link encuentras todos. Excelente. ¿Ya le tomaste captura? Paso a la siguiente. ¿Listos? Ahí va. Vamos, tómale una captura de pantalla. Estos son ahora los ejercicios. Y si ya le tomaste captura, dale doble dedito, que creo que sí llegaremos a los 400,000 antes de despedirnos. Ok, vamos, tómale captura, que ahora cambio, ¿sí? Ahora cambio a la siguiente. ¿Listos? Ok, vamos a la siguiente. Vimos de la 1 a la 7, aquí vemos de la 8 a la 14. Vamos, tómale una captura y escribe ready también. Si ya le tomaste captura, dale tap tap
que acabamos de pasar la meta. Muchas gracias. Vamos, tómale una captura, que ahora cambio a la siguiente. Una vez más, todas las clases son los viernes y domingos. Quiere decir que el viernes que viene nos vemos mismo horario, 8 de la noche, horario de Texas. ¿Ya le tomaste captura? Ahí vamos. Vimos de la 8 a la 14. Ahora vamos de la 15 a la 21. Ahí está. Adelante. Tómale una captura. ¿Sí? Y me dejas también saber escribiendo ready. ¿Sí? Una vez más, si quieres todas las grabaciones de los en vivos, en la biografía de TikTok. Ahí encuentras. ¿Sí? Todos los viernes y domingos, 8 de la noche, horario de Texas. Ok, vamos entonces. Ahí, les muestro la última. ¿Listos? Ahí está, de la 22 a la 28. Esta es la última hoja, los últimos ejercicios. Tómale una captura y con esto terminamos. Gracias por los comentarios bonitos, por los regalitos y por ese tap, por su apoyo. Como siempre, un gusto. Que tengan una bonita noche. Nos vemos el viernes que viene. Esta fue la última hoja. María, gracias por el regalito. Bonita noche a todos. Nos vemos el viernes. Bye, everybody.